Mari, en realidad, aunque muchos me llaman Miquel ahora en la moda. Y nací en Zumaya, en un pueblecito de la costa de Guipúzcoa, de una familia de marinos, mi padre, 3 hermanos, yo también con una primera vocación marina también, curiosamente, aunque luego me encontré en el desierto, ¿no? Que muchos dicen, hombre, tanto la arena y el mar, pues, hombre, hay alguna similitud, ¿no? En realidad era que, vamos, tenía vocación sacerdotal, pero vocación más bien de sacerdote obrero y tal, ¿no? Y sabía que en el Sahara, pues, me tocaría eso. Y en realidad fue, pues, así un golpe, digamos, de, bueno, un padre que pasó por allí, un padre blanco, no por lo que contó del África misionera clásica, sino que al final nos enseñó unas diapositivas y en esas diapositivas apareció una capilla que teníamos en Logroño, en una casa de formación, donde ponía sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquello fue tracatrac. Y en realidad pues, es lo que, nada, en 7 meses decidí ya marcharme ya a Argelia y al Sahara concretamente, sabiendo siempre que allí no tendría un ministerio sacerdotal, digamos, tiempo pleno, al contrario, ¿no? Y entonces, pues es así como ya me marché allí, a los 18 años. O sea, ese golpe, si quieres, fue a los 18 años y fui a estudiar, luego ya, pues seguir los estudios sacerdotales, es decir, 3 años de filosofía, noviciado, y luego me destinaron al Canadá para hacer los estudios de teología. En Canadá estábamos en Ottawa, pero en un bilingüismo perfecto, hacíamos 15 días en francés, 15 días en inglés en el seminario donde estábamos. Bueno, ya, luego ya, pues cuanto antes veía que se me alejaba a lo mejor la perspectiva del Sahara y pedí, antes de ser sacerdote, ir 1 año al Sahara. Y efectivamente ahí es donde ya describo como, pues nada, me acuerdo que después de 3 años en Canadá, pues pasé de menos 40 grados o así aquel invierno a más 46 el día que llegabas a Gardaya en Argelia. O sea, por decir de que los contrastes pues ya empezaron enseguida. Y bueno, ahí es donde pasé 1 año primeramente y ya se decidió claramente que era mi futuro, en cierto modo, ¿no? Y entonces luego ya me ordené sacerdote y volví otra vez al Sahara. Salir de mi tierra en ese momento era algo importante en el sentido de que se estaba cociendo ya en ese momento todo el nacionalismo vasco, o sea, bueno, cociendo pero ya de forma fuerte ya, con el nacimiento de ETA y todas estas cosas, y el seminario, eso es, y el seminario era sin duda ninguna también todo un, no sé, un pupurri ahí de ideas, de movimientos, de, ¿entiendes? O sea, culturales, poco a poco la gente que salía se iba politizando, etcétera, los que dejaban la carrera sacerdotal, y bueno, fue un momento muy importante culturalmente, en un momento importante, el que dejaba, pero que, vamos, yendo a África, en cierto modo, pues todo eso me sirvió muchísimo luego. Tenía esa vocación de sacerdote obrero, y en un principio pensaba ir como acompañante, sacerdote, con la gente que iba a pescar el bacalao a Terranova. Esa era mi vocación. Otro chico, otro sacerdote de mi pueblo también lo fue. Y tanto es así que, bueno, pues eso quedó ahí en el aire, como una asignatura pendiente. Y después de todo el terrorismo, ya hablaremos y tal, ¿no? Cuando terminé con mi responsabilidad sobre el grupo de padres blancos allí en Argelia, pues me tomé un año sabático, y en ese año sabático me embarqué en un mercante y estuve trabajando 4 meses ahí por todo el Mar del Norte, todo eso. Un poco por, eso era el año 2000. O sea que era algo como una asignatura pendiente que lo tenía que hacer. Y realmente, pues sí, la verdad, también muy feliz. Y allí han sido por los 40 años. O sea, en medio berebere al principio, en Gardaya, berebere y árabe, las dos cosas, y luego ya más bien, también bereberes, pero ya mucho más arabizado, totalmente al sur del Sahara, cercano a la frontera del Malí, y un poco también en frontera con Marruecos y todo eso. Y bueno, pues sí, allí ya es cuando ya, si quieres, ya fui desarrollando con estudios que hice en Argelia mismo y con estudios que hice aquí, pues en unas escuelas profesionales, que era lo que teníamos los padres blancos, ¿eh? En el Sahara teníamos, lo que ocurrió fue que, bueno, apareció el petróleo, ¿no? Y entonces, claro, todo el personal que venía para el petróleo, Argelia, resulta que lo traían de fuera, los nativos, digamos, del Sahara no tenían formación y tal. Entonces nosotros los padres blancos creamos toda una cadena de escuelas profesionales, con distintas especialidades para el petróleo, y yo mismo pues estuve enseñando pues la soldadura, etcétera, etcétera, y luego hice un cursillo aquí en Madrid, en Paracuellos,
sobre diseño y de plantas petrolíferas, de pipes y cosas de ese tipo, y así. Eso fue. Pero más tarde ya me pasaron por necesidades de esto, en el momento de la nacionalización de nuestras escuelas, pues a enseñar, digamos, diseño de arquitectura, o sea, delineante de construcción, que era en una provincia totalmente joven, recién creada, esta de Adrar, y bueno, pues fue una suerte porque pocos alumnos, pero vamos, o sea, formábamos piña, familia, y nos tocó pues trabajar, entrar en el mundo del trabajo, pues, estaba construyendo todo estaba por hacer, y entonces, claro, tuvieron los chavales también la suerte que desde el principio ya eran operativos, digamos, a esos niveles, ¿no? Y bueno, pues fueron seguramente mis mejores años de, digamos, en Argelia y en el Sahara, allí en Adrar. Mi llegada todavía no era ni sacerdote, es decir, que me faltaba un año para serlo, ¿no? Y fue una llegada y inmediatamente me pusieron todavía, cosa que no es muy padre blanco, ¿no? Sin hacer los estudios de la lengua y tal, que para nosotros es fundamental y lo primero que se hace, bueno, pues ahí como estaba ahí entre Pinto y Valdemoro todavía, pues nada, empecé a enseñar en una escuela profesional ya. Y bueno, y luego ha sido pues todo el tiempo la carrera esa, digamos, ya cada vez más, y siempre en ese mismo sentido, o sea, ¿qué te diría? O sea, formando gente, ¿no? Era un país que, como decía, tenía petróleo, pero que no lo estaban aprovechando los lugareños, entonces decíamos, no, esto no puede ser así, y de la medida de lo posible es lo que intentamos que esos chicos jóvenes pues fueran subiendo, y de hecho formamos generaciones muy buenas de soldadores, por ejemplo, para pipes y tal, que eso nos arrancaban de las manos, ¿no? Estaban muy bien formados, y esa fue pues durante años y años hasta la nacionalización. Después de la nacionalización de nuestras escuelas todavía me contrataron, el gobierno me contrató para seguir todavía en esto, hasta que ya por fin, ya por edad y tal, pues nos quedamos ya un poco desenganchados, y ahí pues ya creamos toda otra cadena de bibliotecas, escuelas de lengua, francés e inglés, sobre todo porque la población universitaria en el desierto creció de una manera imponente, ¿no? Yo, el último oasis donde estaba, un oasis grande de 200.000 habitantes, pero oasis, había 23.000 estudiantes. Ahora, con niveles bajísimos, todo fue tan rápido, la demografía fue tan rápida, y la gente llegó a la universidad tan rápidamente, que vamos, ni daban abasto con los profesores, ¿no? Entonces la formación era muy floja. Entonces, pues eso, nos dedicamos a enseñarles francés, inglés, y teníamos pues, bibliotecas bastante bien desarrolladas para que esta gente pues pudieran tener, bueno, a mano, digamos, por lo menos los manuales esenciales, etcétera, ¿no? Pero sí que fue una caída de nivel enorme, y yo creo que todavía están ahí, no han salido de eso todavía. Pero es que la demografía fue... Argelia en 20 años doblaba de población, en 20 años. O sea que imagínense cómo pues, toda esa gente llegó a la universidad y, digo, en un oasis como Ouargla, 23.000 estudiantes teníamos, universitarios. Al principio, por lo menos, yo creo que, bueno, tienes 18 años, te comes el mundo y, bueno, eres un joven entre los jóvenes de allí todavía, quiero decir que una gran cercanía a la gente, y entonces, bueno, pues la lengua fue entrando así muy fácilmente, y bueno, ya llevaba 3 o 4 lenguas ya aprendidas de antes, ¿no? Y, hombre, ya tienes un cierto entrenamiento y me fue muy fácil el dialecto, ¿no? Y vas entrando sin darte cuenta, o sea, choque no hay. Los choques empiezan, y ahí es donde insisto mucho, ¿no? Para mí fueron los años mejores, o sea, la mayor gracia que he recibido en mi vida es esa, ¿no? El hecho de que me confrontaba a otra cultura y a otra religión grandes, quiero decir, cuando digo grande en el sentido que son culturas que tienen ya un pasado, una importancia numérica, una importancia incluso, pues eso, filosófica, religiosa, etcétera, muy importante. Y claro, yo llego y yo estaba en perfecta minoría. Yo allí vengo de San Sebastián, vasco, bien, una pequeña comunidad, éramos 2, nada más ahí en Adrar sobre todo. Y claro, el choque más bien es entonces, ¿no? O sea, siendo tú perfecta minoría, entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué crees tú de tus superioridades religiosas y de tu religión que tiene la verdad y posee la verdad y tal? Y ahí empiezan, si quieres, yo no hablo ni siquiera de grandes crisis, porque la verdad es que yo creo que estaba predispuesto muy bien a todo eso, ¿no? Y entonces es cuando, si quieres, para mí digamos, la experiencia fundamental de esto es que al final relativizas tu cultura,
que tu cultura es superior a la de ellos, nada. Incluso tu religión en la medida en que toda religión evidentemente tiene un vehículo cultural, ¿no? Pero ese vehículo cultural para la religión puede ser cualquiera, o sea, no hay por qué que sea la occidental precisamente, ¿no? No, puedes tener chinas o puedes tener 1000 culturas donde puedes perfectamente amoldar tu religión cristiana, si quieres el mensaje de Jesús, ¿me entiendes? Y en ese sentido, o sea, un primer tiempo, que más que choque yo lo llamo como una cierta relativización de tu cultura, una cierta relativización incluso de tu religión, ¿eh? Y entonces, claro, es todo un trabajo. Es más que, digo, más que choque, es una necesidad de trabajo, de lectura, de estudio, de respeto enormemente a la gente también, porque dices, tú, tantos millones de gente que tienes ahí, ¿dónde vas a empezar a decir, estos se van a condenar, como se podía haber dicho entonces, estos que, ¿qué va? ¿De qué? Si también Dios se ha puesto ese camino, ha puesto Dios ese camino para otras personas también, ¿no? Y entonces ellos llevamos el mismo camino, y en la medida en que podemos colaborar, ayudarnos, y para mí la gran ayuda fue esa, el ser perfectamente minoría delante de una gran mayoría de gente que tengo que decir, pero esos son hijos de Dios también, si Dios ha permitido ese camino, o sea que, y entonces, bueno, poco a poco, pues, ir adaptándose también, en ese sentido, pues sí, adaptábamos bastante nuestras liturgias, y estábamos, fíjate, en el fin del mundo allí, como quien dice, entonces ya sabíamos que, vamos, cualquier cosa que hiciéramos de adaptación y tal, nunca nos darían desde arriba un golpe de bastón, ¿no? Porque, bueno, allí hay gente perdida en las fronteras, por eso las fronteras son importantes siempre, ¿no? Porque ahí andas entre dos cosas y entonces te vas haciendo a eso. Y la verdad es que pues, fueron años muy ricos, muy creativos, eso por parte, digamos, cultural, religioso, llámalo choque o llámale un momento de relativización, de esfuerzo de adaptación, todo lo que quieras, ¿no? Y a otros niveles, digamos, no sé si piensas también en esa pregunta, pero quiero decir, fueron años, al ser una pequeña comunidad, ¿no? Y así esto, la verdad que son pueblos muy acogedores, allí en el sur, o sea, el desierto, pero muy acogedores. Y luego, claro, la suerte de trabajar con chavales de 18, 19 años en grupos muy pequeños, ¿no? O sea, nos conocíamos, bueno, aquellos ya sabían, mira, hoy Miguel no ha dormido muy bien, hoy vamos a tener un poco de cuidado, pero yo también sabía, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado en la familia? Tío, hay problemas, esto. O sea, que había una cercanía tal. Te voy a decir, por ejemplo, que si allí, por ejemplo, las fiestas, son muchas fiestas, ¿eh? Hay fiestas, digamos, pues eso, de familiares, digamos, de bodas, de tal, pero también hay fiestas populares, digamos, de los santones que tienen, ¿no? Muchísimos, ¿no? Y son 3 días de fiesta y tal. Entonces, tenía tal libertad también a niveles, digamos, pedagógicos de, oye, hoy vamos a dormir, vamos a trabajar hasta la 1, a la 1 comemos y tal, fuera, a la fiesta. Y a la mañana pues empezamos a las 7, una buena siesta. Total, que teníamos mucha libertad y en ese sentido, claro, todo estaba todavía en paños, ¿no? Digamos, la formación profesional, entonces nos podíamos permitir, hombre, las autoridades que tenía me hacían confianza porque sabía que, bueno, en calidad y estábamos respondiendo a las necesidades que tenían y, bueno, luego con el calor que hacía y tal, pues podíamos tomar ciertas libertades. Y en ese sentido, pues, y gracias a esos alumnos y un poco la manera de ser mía también, yo creo, teníamos una relación muy fuerte con las familias de los chicos también, con las familias de los chicos. Entonces, cuando nos invitaban, por ejemplo, a una boda o nos invitaban a una ziara, que llaman ellos, ¿no? Son las fiestas de los santones y tal, íbamos toda la clase, los 19 o los 20 íbamos allí, o sea que en ese sentido compartíamos la comida, compartíamos todo con ellos, la fiesta, la noche, etcétera, etcétera. Por decirte que fueron años muy ricos a nivel de cercanía a la gente, de hospitalidad es mayor, sobre todo la del desierto, esa ha sido hospitalidad, pero mayor, y te enseñan incluso la hospitalidad. Hay que ver cómo entrábamos en sus casas, es más, ahí en el sur todavía en el norte está la separación hombres y mujeres y tal, y ya conoces, ¿no? Y en el sur no, en el sur cuando llegamos sobre todo, ¿qué va? A mí me podía ocurrir ir a una casa y estar allí 5 o 6 mujeres a gusto, Miguel, siéntate y tal, y no pasaba nada, o sea, allí no tenían ningún problema con los hombres, nada. ¿Entiendes? En el norte no, en el norte es verdad que el tipo de habitación y eso es diferente y no permite esa
esa vida común, en cierto modo. Quiere decir que hay más separación y también, a lo mejor, las ideas también iban más rápidas en ese sentido, ¿no? Pero en el sur era una maravilla en ese sentido, sí, sí, sí. Marruecos, digamos, extendía su poder, su dominio hasta Toubou, casi hasta la frontera de Túnez, fíjate. Lo que pasa es que, claro, eran dominios como lo mismo que en el Sahara Occidental, etcétera, ¿no? Es decir, iban allí, hacían una razzia de vez en cuando, recogían los impuestos y se volvían. Pero eso era todo el dominio, digamos, que podían tener sobre esos territorios. Luego llegaron los franceses también penetrando del norte, llegaron ahí a la esquinita esta donde Argelia hace con Marruecos allí, y está allí la ciudad de Béchar. Bueno, pues estas tropas francesas bajaban por debajo del Jebel Béchar, por cierto, la montaña también se llama, pero desde arriba, pum, 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 les daban dando, y entonces un día el general Colón, y de ahí que luego se llamara Colón Béchar, dice, ya me están calentando esta gente, y un día decide, bueno, pues voy a tomar Béchar, que era Marruecos, así de claro, voy a tomar Béchar, lo toma, telegrafían a París diciendo, hemos cogido aquí una ciudad que ya nos estaban poniendo nerviosos y lo hemos conquistado. Y de París, ¿pero qué habéis hecho? Pues eso es Marruecos y tal. Y estamos dentro ya. Y se ha quedado ahora, es Argelia. Pero así era todos los territorios que van hasta Adrar y tal, siguiendo el río ¿cómo se llama ahora? Bueno, algunos nombres se me escapan, pero un río casi fósil, que baja ahí de Marruecos y tal, pues todos los pueblos, pues eran Marruecos, así de claro, ¿no? Eran Marruecos en ese sentido que te decía, ¿no? Pero claro, luego ahí vino la división colonial, Berlín, etcétera, etcétera, y bueno, pues Argelia se quedó con una gran parte al oeste, que podía haber sido de Marruecos, ya te digo, y al oeste, territorios que podían haber sido Libia, pero para entonces ya habían descubierto el petróleo. Claro. Entonces, Francia intentó una cosita que no dio resultado, claro, justo al final de la guerra querían dividir toda la parte norte de Argelia, independiente, y el Sahara francés. Tenían sus diputados y todo, o sea que así está, pero que va. No, Argelia dijo, esto no se negocia, aquí Argelia es todo eso. Con todo lo que les digo Francia, además. O sea que, y ahí ya, bueno, pues es un gran país, yo creo, por muchas cosas, no solamente por territorio y tal, yo creo que culturalmente también era un gran país, es decir, que mantenía ahí escritores, o sea, gente, premios Nobel también que habían nacido en Argelia, escritores de gran calidad, etcétera, que escribían en francés, ¿no? Que aún hoy en día muchos todavía, en ese sentido era el país más afrancesado, si queréis, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues actualmente se ha arabizado, desgraciadamente perdiendo una lengua. Perder una lengua es una tristeza siempre para un país que al más de 50% hablaba un francés perfecto, y los escritores eran de gran calidad. Pero vamos, siempre en esa misma caída de nivel, me da la impresión de que no han ganado mucho en árabe y han perdido el francés también, ¿no? Cuando yo creo que una escuela bien llevada, el bilingüismo o el trilingüismo hoy en día, pues es un poco el ideal, ¿no? Pero claro, hay que llevarlo bien, hay que prepararlo bien, hay que tener gente bien preparada. En un principio, sobre todo ahí en el sur, vivíamos un tipo de religiosidad muy natural, muy tradicional. No se puede decir que eran fundamentalistas, no, lo vivían muy naturalmente, muy cercano a la vida, tanto los hombres como las mujeres, casi dos religiosidades paralelas casi, las mujeres mucho más cercanas todavía a todo lo ancestral, a todas las influencias de África, las influencias de los bereberes, de las religiones bereberes, ¿entiendes? Muy cercano a la vida, y la mujer eso lo vive a su manera, con sus gris, con sus cosas y tal, bueno, no sabes, es un mundo, ¿no? Y los hombres, pues siempre más serios, son los únicos que iban a la mezquita y tenían una pequeña formación, las mujeres nunca van a la mezquita, ¿no? Entonces, claro, ellas hacen sus mezquitas, quiere decir que su formación, hay alguna que otra también, ayudas y tal, pero vamos, lo viven muy cercano a la naturaleza, ¿no? A la vida, a los hijos y todo eso. Los hombres un poquitín más, pero vamos, pero la cosa empezó. Argelia tenía mucha necesidad de desarrollo y sobre todo de profesores, y los fueron trayendo de Egipto.
claro, ya los hermanos musulmanes se estaban haciendo fuertes en Egipto, ¿no? Y muchos de estos profesores de árabe, que no eran de gran formación, conocían el Corán, conocían el árabe muy bien, pero vamos, no pedagógicamente y tal. Y bueno, empezaron así, y poco a poco, digamos, el islamismo que estaba subiendo en Egipto, hasta la muerte de Sadat y tal, todo eso, entonces iban trayendo que si casetes, iban trayendo discos, iban trayendo cosas, ya con todo el discurso islamista. Y eso iba cogiendo en el pueblo, iba cogiendo en la escuela, los profesores estaban ya perfectamente islamizados, hasta que se dio cuenta Boumedienne, el segundo presidente de Argelia, y este dijo, aquí vamos por mal camino con esta gente. Y es cuando empezó a traer, en vez de musulmanes egipcios, traía cristianos egipcios, porque ellos sabían que estos por lo menos no entrarían en religión, se mantenían, eran coptos, profesores como profesores valían lo mismo que los otros o mejor, y entonces, bueno, pues en ese sentido tenía una pequeña garantía, pero vamos, no fue suficiente porque, bueno, yo creo que ya el camino ya estaba preparado, todo el mundo árabe estaba subiendo hacia ese islamismo y ocurrió lo mismo en Argelia, ¿no? Entonces, claro, nosotros notábamos pequeños gestos, incluso en Adrar y tal, no es un pequeño ejemplo, ¿no? Una fiesta famosísima el 1 de mayo, que es allí en Reggana, hay un santón muy conocido, ¿no? Y allí miles de personas que esto, ¿no? Pues nosotros no asistíamos, vestidos como ellos y tal, en ese sentido, a nivel, hombre, todo el mundo sabía, podía llevar mi y a veces decir, este es Rumi, este es cristiano, este... No sabían demasiado, y veías todo eso, ¿no? Y veías cómo, por ejemplo, los gestos tan sencillos, ¿no? Miles de personas, por ejemplo, ahí alineadas, ¿no? Para hacer el rezo de la tarde. Y al principio, pues, lo tradicional era con los brazos así tendidos, se ponen de pie así para empezar el rezo, así y tal, y luego ya empiezan Allahu Akbar y tal, ¿no? En cambio, poco a poco ya veías un año y ya empezaba alguna gente a ponerse así. Y dices, uy, esto ya empieza ya a oler Y efectivamente, cada vez más años, y hasta el islamismo entró con sus ritos también un poco más específicos, de manera que si las barbas empezaban, aunque como allí son poblaciones negras, pues tampoco tienen mucha barba, ¿no? Alguno con chiste decía, estos nunca se harán islamistas porque no tienen barba. Pero no, también. Y entonces ya digo, por estos ritos y tal, ibas viendo. Luego el discurso iba cambiando poco a poco, se estaban volviendo un poquitín más agresivos, no diría yo hacia nosotros personalmente, no, pero ¿qué va? Nosotros tenemos la verdad. Oye, ¿cuándo te vas a hacer cristiano? ¿Y tú por qué no te haces cristiano? ¿O no te haces musulmán? ¿Y tú? En fin, ese discurso ya se iba desarrollando. Y así, pues yo estaba todavía en Adrar hasta el año 98, 99... ¿Qué digo? No, hasta el año 92. Y es entonces cuando me llamaron responsable de todo el grupo Padre Blanco de Argelia y de Túnez, ¿no? Y estaba en Adrar todavía. Entonces, bueno, pues ya subí para Argel y es cuando fue la primera vuelta de las elecciones donde arrasaron los islamistas, se quedaron a 2 o 3 personas solamente de votos para una mayoría absoluta en la asamblea, y es cuando los militares cortaron el proceso electoral, democrático en cierto modo, y ahí empezó ya la guerra civil. Ahí empezaron ya el GIA y todos estos movimientos, y entonces ya me tocó gestionar, en cierto modo, con el grupo, y más que el grupo muchas veces, porque los Padres Blancos, habiendo nacido en Argelia, en cierto modo teníamos una ascendencia, incluso para otras muchas pequeñas congregaciones, ¿no? Entonces muchas veces nos miraban, bueno, estos Padres Blancos, ¿qué hacen? Se quedan, se van, y éramos un poco también. Y entonces, precisamente, a mí me tocó, junto precisamente con el abad del monasterio donde mataron a los 7 monjes, allí de Tifirín, pues gestionar el grupo de superiores mayores. Empezaron las muertes de los compañeros, el 94 ya, hasta 19 de un colectivo de 200 personas que éramos más o menos permanentes, cristianos permanentes, 200 personas, pero nos mataron 19, pues prácticamente el 10% del colectivo, que es enorme, ¿no? Y bueno, pues nos tocó gestionar eso. ¿Qué hacemos? Nos quedamos, nos marchamos, nos quedamos y tal. Y ese es el tema de la película Dioses y Hombres, ¿no? Donde se ve desde la primera visita de los islamistas hasta ya que se los llevan, ¿no? Pues es eso, es el discernimiento entre ellos en sus capítulos,
¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Al principio 2 se querían quedar, 5 se querían marchar, y poco a poco va alucinando, y al final todos se quieren quedar. Pero vamos, yo no tuve ese problema, gracias a Dios, por el hecho de que, como decía antes, que los padres blancos nacimos en Argelia, y había una connaturalidad, si se quiere, con el país, que hacía que yo con mis compañeros, éramos 22 en ese momento, en Argelia, más luego Túnez, pero en Argelia, 22, solo uno me pidió que se marchara, que psicológicamente ya no aguantaba esa situación. Bueno, dijimos, de todas formas, hay perfecta libertad. O sea, el principio que teníamos era, que en cierto modo lo sacó así, como una fórmula de estas que chocan, ¿no? El obispo que mataron, el último que mataron de toda la serie, que era el obispo de Orán, el señor Claverí, y ese dijo, mira, la iglesia de Argelia se queda, pero los miembros de la iglesia que se quieren marchar tienen toda la libertad. Ese era el principio. Entonces a mí me ocurrió con una sola persona. Los demás dicen, podría contar todavía más largo, porque de Roma nos decían, a ver, tenéis que escribir esto diciendo que os quedáis por vuestra propia responsabilidad, que os quedáis, tenéis que firmar un papel y tal. Y empecé a hacer esto porque nos lo pedían. El primer compañero me dice, ¿de qué? Pues si esto es lo nuestro, déjate de papeles, déjate de historias. Voy a donde el segundo, pero así seguido, o sea que no había ninguna posibilidad todavía de esto, de comunicación entre ellos, y la misma respuesta, dije, ahí, chao, ya no pregunto a ninguno más de los mismos. Y ahí lo tuve, en cierto sentido fácil, porque la gente estaba muy convencida, y tenía gente, no tuve problemas de ningún tipo con esa gente. En cambio, con otros muchos ya fue diferente, había gente que el firmar ese papel, sobre todo las monjas y tal, ¿no? Que en general, sabes, es la superior a la que manda y la que decide y todo eso, pues ahí tuvieron que hacer un acto puramente personal y firmar, y para muchas de estas gentes, de esas monjas, fue como una cosa, como diría yo, un acto de libertad, diría casi el primero que hacían en su vida, ¿me entiendes? Y fue muy bonito en ese sentido, claro, eso les maduró mucho y tal, ¿no? El peligro nos cernía continuamente, es decir, éramos extranjeros, éramos extranjeros y, claro, desgraciadamente, un extranjero no tenía el mismo valor para los grupos islamistas que el que tenía un argelino. Es decir, matar a un extranjero, inmediatamente toda la prensa del mundo, todo ya está encima, periodistas, lo otro, el otro y tal. Quiere decir que para ellos tenía un valor de propaganda casi, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues que estuvimos en peligro. Imagínate, de un colectivo, como decía antes, de 200 personas, te matan 19, hombre, todos estábamos amenazados, así de claro, ¿no? ¿Lo vivíamos mejor o peor y tal? Bueno, ya te digo, yo estaba en cargo, ¿no? Y muchísimas veces tenía que ir a visitar a mis comunidades que estaban lejos y tal, y tenía que hacer 600 kilómetros a Gardaya, 500 kilómetros a Orán, 800 kilómetros a Huergla, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Y claro, tú coges el coche y, bueno, dices, vale, y a la noche esa duermes, bien, te vas a dormir y dices, mañana tengo este viaje, pero va. A veces a las 4:30 te despiertas y dices, bueno, ya empieza. Bueno, hasta hacia las 6 o así que has desayunado y te pones en marcha, sales en coche, sales a la carretera. Y la carretera, a ver que hay un montón de gente que va, que conduce, que va y tal, y ya olvidas. Oye, tu deber es ver esas comunidades lejanas y tal, cómo van, y tienes que atenderlas, tienes que escuchar, tienes que ver. Este es mi trabajo, y ocurre lo que ocurre, pues, ¡bum!, adelante, y ya está. ¿Entiendes? O sea, en ese sentido, yo creo que el hecho de tener, no sé, una cabeza clara, digamos, sobre los principios y lo que quieres hacer y lo que estás haciendo y tal, bueno, pues luego los monjes decían, vosotros sois para nosotros la rama y nosotros somos los pájaros que nos posamos en vuestras ramas. Y ellos les contestaron, al contrario, sois vosotros las ramas y nosotros, gracias a Dios, nos podemos un poco descansar en vuestras ramas, ¿no? O sea, que la vuelta es que le dieron, ¿no? Entonces, sí es verdad que mucha gente. O sea, hay toda clase de ambigüedades, pero muchísima gente, por lo menos la más cercana, decía, no os vayáis, que mientras estáis vosotros aquí, nosotros todavía tenemos una esperanza de que esto pueda aguantar, que esto pueda cambiar, ¿no? Nos decían. En cambio otros, y que nos querían tanto como esos o más, a lo mejor nos decían, iros, porque mira, Miguel, si te ocurre algo, sería tal la pena que tendríamos que no queremos vivir ese momento, ¿me entiendes? Iros, o sea, una cosa ambivalente, pero las dos tan fuertes, me parece, ¿no? Y es verdad, en ese sentido, pues ya te digo, fueron años
duros, pero para mí fueron buenos, porque eso te permite también pues, reflexionar muchísimo, finalmente a la vida, a la muerte, incluso el martirio. No es que lo buscáramos, pero ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, pero es esa cercanía a la gente. Y luego una cosa, date cuenta que cuando vives tan cerca de la gente, quiero decir que, primero, eso nos ha ocurrido también en otros países, no voy a señalar, ¿vale? Pero quiero decir, tú estás ahí y al final hueles las cosas. Es decir, o bien porque la gente, oye, nos venían y nos decían, oye, cuidado, no salgáis, hay movimientos raros, ¿entiendes? O sea, la gente huele y nosotros mismos olemos en la medida que estamos con la gente, ¿no? Y nos decían, oye, ¿qué necesitáis del mercado hoy? Venga, traernos el capazo y os traemos lo que necesitáis y zapa. ¿Entiendes? O sea que en ese sentido, estás tan dentro del asunto, ¿no? Que dices, bueno, hoy mejor vale estar tranquilos, ¿no? Hueles cosas, ¿me entiendes? Y en ese sentido, pues ya te digo, pues eso, haces parte, eso es lo grande, ¿no? De hacer parte de un pueblo y de mantener esa cercanía. Gentes que conocimos muy bien, un periodista que era famoso, que en cierto modo además olió su propia muerte, ¿no? Que no tomaba muchas precauciones tampoco, prácticamente todos los días comía allí cerquita de nuestra casa, en un barito de esos ahí, comía todos los días en el mismo sitio, y dices, pero que era un periodista conocidísimo, y ese, fíjate, la mañana mismo sacaba, era un billetista, que llaman, es una, yo no sé, en Francia y eso es una categoría de periodismo importante, ¿no? Que escriben, por ejemplo, en la primera página, pues una viñetita así, pero que por su concisión, por eso es una maravilla, ¿no? Y este era grande, Said Mekbel, Y, por ejemplo, escribió una viñeta, pero maravillosa, por las dos religiosas españolas que mataron allí, que las tuve que traer yo luego aquí, una de León, otra de Madrid, aunque era también Valencia, y estas dos, que fueron asesinadas yendo a misa, ¿no? Pues al día siguiente, el billete que sacó, pero es que es de antología, ¿me entiendes? Y el suyo propio, del último día, el día que le mataron, en el periódico por la mañana, en Le Matin, ya estaba, soy un hombre que va raseando las paredes y no sé qué y tal, o sea, preciosa era, y así cortita, pero ya diciendo, bueno, ya, yo creo que aquí se acerca la muerte. Ese hombre vivió meses y meses y meses en una furgoneta vieja que tenía Volkswagen y dormía allí, no dormía en casa, no dormía. Said Mekbel, sí, famosísimo. Es un país rico. Hombre, la renta petrolífera, no el trabajo petrolífero, sino la renta petrolífera es inmensa. Argelia es de los países que más dinero tiene, así, sonantes y contantes, quiero decir, no en bancos, o sea, dinero a montón tiene. De ahí que, primeramente, el primer país que se puso ya con su primavera árabe, o sea, la primera que ella tuvo fue el año 88, que fue la primavera berebere. Bastantes muertos y tal, pero luego también la primavera árabe, la última esta, fue antes que esto, antes que si Bouzid, de los tunecinos, un mes o dos, que si el pan, que el precio de las cosas habían subido demasiado y cómo puede ser eso y tal, y la gente empezó a moverse. Entonces el gobierno dijo, ese es el problema. Bueno, pues tenían dinero, o sea, querían subir el 50% o el 100% el pan, no, lo dejamos como estaba, y ahí se cayó todo. Eran 10 años de terrorismo y de guerra civil prácticamente, y volverse a meter en otra guerra, yo creo que mucha gente se echó para atrás por eso, ¿no? Luego, pues, desgraciadamente la política y eso pues no ha evolucionado. Ahora mismo ya has visto qué elecciones hemos tenido, ¿no? Otra vez Bouteflika, un hombre que ya es de la generación de la guerra de la independencia, A los 18 años ese era jefe de la policía militar, digamos, del FLN, ¿entiendes? A los 18 años. Y hoy está todavía ahí, como un cáncer de caballo, está ahí todavía en el poder. Ha sido elegido con una mayoría absoluta, bueno, inmensa, total. Quiero decir con eso que no, en muchas cosas no estamos evolucionando como Dios manda. Casos de corrupción y eso, te puedes imaginar a todos, ¿no? Todos. La gente se le engaña relativamente fácilmente, pero bueno, hay mucha pobreza, evidentemente hay muchísima pobreza. Y luego, pues, yo qué sé, esos dineros se podrían haber aprovechado, por ejemplo, a niveles de la enseñanza, un poco mejor, niveles de la universidad y todo. ¿Qué ha pasado? O sea, los profesores de la universidad con sueldos muy bajos y tal. Entonces, estos que Francia o Estados Unidos y tal, ¿no? Y claro, cuando te llegan así miles de estudiantes cada año, miles, a la universidad, ¿dónde vas a sacar profesores?
gente que había hecho la licencia, como mucho un máster, y ya estaban enseñando, ¿me entiendes? Entonces te puedes imaginar la calidad, ¿no? Bueno, luego ya las complicaciones, claro, de un mundo mundial como el nuestro, ¿no? Pues te puedes imaginar, sí, hay una lucha de... Pues Francia todavía, antigua colonizadora, evidentemente quiere guardar todavía su esto, ¿no? Luego es verdad que también está el hecho de que muchos argelinos viven en Francia y un va y viene ahí que no veas, ¿no? Y luego otros países también, o sea que lo del maná del petróleo, del gas, sobre todo, no son intereses mayores, ¿no? Son intereses mayores y entonces, bueno, pues ha habido, yo digo, mucha gente que se ha aprovechado de eso, de los dos lados, evidentemente, pero sobre todo, y yo creo que en este problema, el gran problema es del presidente, es eso, él es del clan del oeste, pero está el clan del este, y eso desde la guerra de la independencia, ¿eh? Desde la guerra de la independencia, porque tienes ahí el ejército exterior, estaba en Túnez o estaba en Marruecos, en Usra o ahí en la frontera tunecina, ¿no? Y luego estaba el ejército interior. ¿Qué pasó el día de la independencia? El día de la independencia, los que llevaron el peso de la guerra fueron la gente del interior. El día de la independencia, pum, entran los ejércitos de fronteras, desfile y tal, y coparon ya el poder, coparon el poder. En detrimento, evidentemente, de la gente que realmente había luchado, ¿me entiendes, no? Y bueno, y ahí se instaló ya de esos regímenes que ya conocemos, ¿no? De estos socialistas, etcétera, típicos de los años 60 y todo eso, y tercermundistas y tal. Argelia en ese sentido también es verdad que siempre ha mirado hacia digamos, con una cierta cercanía al tercer mundo. Luego también todos los movimientos de liberación, y todos tenían su sede en Argelia. Los países árabes están demasiado, no sé, todavía metidos en su cultura y tal, mientras que ya tenemos en Europa, por ejemplo, primero, representante de todos los musulmanes del mundo ya, en Europa, mientras que Marruecos es una escuela, Argelia parecida, es otra escuela, luego Irán es otra escuela, y eso van siempre así. Y aquí en España o en Europa también veréis, esta mezquita, esa es marroquí, esta mezquita es iraní, esta mezquita es chiita, ¿me entiendes? Y eso no se mezcla, mientras que las nuevas generaciones en Europa, y ahí en Bélgica donde estaba, donde por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Ahí hasta la quinta generación hoy en día, ahí, esos ya han estudiado toda la escuela, todas las universidades, han hecho estudios fabulosos, han hecho estudios de teología, de Islam y tal, pero en universidades como Lovaina, etc. Son gente que están preparadísimas, y para mí la luz, digamos, para esos países, para el Islam que se encuentra en esos países todavía limitados al mundo árabe, vendrá de esa situación de exilio, en cierto modo, de la emigración, y esos son los que podrán en realidad hacer avanzar las cosas y llegar a un momento de las luces, en cierto modo, ¿entiendes? Esa es mi esperanza, vamos. Desde el comienzo, digamos, del islamismo, cuando se paró el proceso electoral, ¿no? Enseguida ya eso se puso en movimiento, ¿no? Pero ya antes, por ejemplo, la Marlboro Connection, que llamábamos, la Marlboro Connection ya había empezado, eso ya venían, o sea, Marlboro, Gaulois y todo eso, esos desembarcaban ahí en Mauritania, desembarcaban y tal, y todo eso atravesaba el desierto, eso lo conocíamos perfectamente, fumábamos además barato, la verdad, yo entonces fumaba todavía y fumabas barato, ¿no? Y ahí, no te digo ya las connivencias o esto que había, los tráficos que había y quiénes estaban en la cabeza, lo sabemos perfectamente, no los nombro. Pero poco a poco, ahí es donde fueron entrando ya, pues por ejemplo, los grupos del islamismo argelino. Pues estamos hablando de los años 94, 96, 98, que poco a poco les fueron erradicando de los grupos del norte, se fueron separando de los grupos del norte, fueron bajando al Sahara, y ahí ya empezó un poco el narco, todavía el narco propiamente dicho no, pero el tráfico de coches, por ejemplo, que robaban a los petroleros, ¿no? Todos esos 4x4, 4x4 y tal, los vendían en Malí y tal, y ahí están pues el famoso Lauar y tal, que era de Gardaya, y yo lo conozco a su padre, pobrecito, cuando me veía y sabía que yo era extranjero y tal, me hacía unos casos y tal, decía como diciendo, oye, perdónanos, pero que te digo, tengo un hijo así, pero no es mi culpa, no sé yo, ¿entiendes, no? Y estos hombres que luego ya organizaron el LACMI, pero esos procedían, digamos, de los grupos islamistas del norte, un poco del GPC y toda esta gente, ¿no? Y, bueno, poco a poco les fueron arrinconando en el desierto, poco a poco, hasta que por fin
Argelia los echó fuera de Argelia y se instalaron en el norte de Malí, allí prácticamente independientes, del Lawar famoso este y tal, y algún otro también bastante importante, el PARA, que le llamábamos el PARA, que era un militar francés, militar argelino, y bueno, y esos ahí ya coparon todo el tráfico, ya no de Marlboro, sino que eran las armas, era el narco, ahí es donde cayó el famoso avión, un Boeing, ahí en pleno desierto, allí cerca de donde estaban, van allí, y al día siguiente no había ni un gramo de cocaína ni idea. ¿A dónde fue todo eso? ¿Me entiendes? O sea, que todo eso estaba... Y luego las armas, claro. Y sobre todo ya el golpe de Libia, que es lo que ya también, pues eso todavía a niveles de armas y tal, bueno, pues eso fue... Y ha pasado lo de ahí, claro, en diferentes grupos que se han ido formando y tal. Y ahora mismo, no sé, los del ACBI a lo mejor están un poquitín más regulados, no lo sé, pero luego han nacido el Mujao, han nacido, bueno, el Boko Haram, que cuando el primer golpe en Nigeria contra la policía, que mataron en un atentado no sé cuántos, pues esos se retiraron durante 9 meses o así y vinieron aquí a donde el Qaeda y tal, al norte, y ahí es donde se formaron y volvieron y empezaron todo el follón contra los cristianos sobre todo y tal, pero luego ahora ya has visto cómo ha terminado con las niñas estas y tal, bueno. Total que son grupos que sí se han ido formando y, bueno, y que tienen una cierta autonomía también y difíciles de controlar. Argelia siempre ha sido un país, digamos, por la independencia, y ha luchado mucho por la independencia de África y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ese principio lo guarda. Pasa que ese principio se hace, para el caso del Sahara Occidental, es un poquitín más ambiguo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí Argelia tiene grandes intereses en Garet Jebilet, con las mayores minas del mundo de hierro, que tampoco es lo más interesante como mineral, ¿no? No es el coltán, pero en fin, también tiene su importancia, ¿no? Y claro, y tiene ahí un rabito ahí de 150 kilómetros para salir al mar, mientras que si quiere sacar ese mineral por su territorio, pues tiene 4.000 kilómetros de tren, que tenía el proyecto de hacerlo, pero no, yo creo. En fin, entonces yo creo que los principios son claros, no puros seguramente, y ahí andan enzarzados, pero tontamente, ahí con las fronteras cerradas todavía, no se puede ir por avión, pero las fronteras teóricamente están cerradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y perdiendo el tiempo y perdiendo energías y haciendo injusticias muy gordas también, porque había una población marroquí en Argelia muy importante, pues yo no sé, del orden de... Cuando las expulsiones, después de eso, pues, por ejemplo, en la región de Orán expulsaron a 26.000 marroquíes, ¿no? Que fue una pérdida para la economía argelina enorme, porque, por ejemplo, todos los grandes pescadores eran marroquíes, ¿no? Y cuando los echaron eso, pues bueno, pues enseguida toda la pesca y tal, pues bajó muchísimo, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Es decir, han sido procesos muy tristes, o sea, humanamente hablando, y muy tristes también, pues sí, económicamente también hablando. Nosotros estábamos en el paso de toda esa gente, es más, incluso teníamos toda una acción bastante bien organizada. Es decir, nosotros no les ayudábamos a subir a Europa, es decir, no les dábamos dinero para viajes, para subir a Europa y eso. Los enfermos sí, tuvimos la suerte con muchos argelinos que eran médicos, que estaban en hospitales y tal, mujeres que daban a luz, gente que venía herida y tal, y los acogían en los hospitales. Intercedíamos con eso, teníamos amigos y tal, y mira, saltando un poquitín, haciendo la vista gorda y tal, los acogían y hicieron un trabajo muy bueno. Cuánta gente hemos tenido muertas también, están ahí enterrados en nuestro cementerio y tal, ¿no? Problemas de sida, etcétera, etcétera. Pero también nos enseñaban esto con sus móviles y tal, mira. Y en el desierto cadáveres así desparramados y tal, pero por decenas y decenas, ¿eh? O sea, todo eso lo hemos visto con ellos, un sufrimiento. Para la vuelta, si alguno se decidía, pocos, porque ya sabes que volver para ellos es horroroso, o sea, es perder todo. Y entonces, para volver les ayudábamos. Entonces teníamos todo un circuito, digamos, desde Argel, primera etapa Gardaya, Tamarrasset, sea Gao, sea Arlit y Agadez, etcétera, donde teníamos antenas y les íbamos pagando los viajes por trozos, porque sabíamos que si les dábamos todo el paquete se volvían otra vez para arriba, y aún y todo, algunos volvían, en cuanto tenían un dinero, se volvían para arriba, ¿no? Y entonces intentábamos que, pues eso, que fueran incluso en algún momento dado,
gracias a la Cruz Roja y tal, creamos un poquitín de escuelas profesionales en Argel para darles algo en la mano, ¿no? Que tuvieran un pequeño oficio, que cuando volviendo pudieran... Pero no, la mayoría, Magnia, allí en el río, el Huet de Magnia, allí era un campamento horroroso con 3.000, 4.000 personas y tal, y ahí tuvimos un problema muy gordo con un sacerdote y un médico argelino que iban allí, llevaban 10 años yendo allí a ayudarles. El médico dijo, en vez de que vengan al hospital y tal, por lo menos lo que podemos curar así, pues lo curamos allí mismo. Y el sacerdote pues iba a rezar cuando podía y tal, etcétera, ¿no? Total, que un día paro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué lleváis ahí? Abren, ¿y esto qué es? Esto es la capilla, ¿sabes? La caja capilla. Ah, o sea que habéis rezado. No, pues hoy no hemos rezado porque había poca gente, éramos 3, hemos quedado allí charlando con ellos y tal, pero hoy no ha habido rezo y tal. ¿Y esto qué es? Y era la tablilla esa que tienen los médicos para bajar la lengua. ¿Y esto qué son? Medicinas. Medicinas. Así, ¿de dónde sacáis? Y eso, pues mira, aquí tiene todas las facturas pagadas por Cáritas de las medicinas que tenemos. Y el médico, así, pero tranquilo, diciendo, una tontería. Ah, sí, me parece que esta tablilla la he cogido en el hospital donde trabajo, una tablilla, así, a la cárcel. Fue un escándalo, o sea, que ahí intervinieron Francia, intervinieron todos y tal. Bueno, esto le sacaron bastante pronto, 2 juicios, el cura ya lo soltaron pagando algo, no era una suma terrible tampoco, pero lo soltaron. Pero yo dije, bueno, esto así no puedo continuar. Al médico le suspendieron del servicio público. Gracias a ellos pudimos, a nivel de iglesia y tal, colocarle un estudio, ¿no? Exactamente. Y, bueno, seguir ejerciendo, pero le echaron de la función pública, ¿entiendes, no? Y eso sí, tanto argelinos como la prensa extranjera fue unánime, ¿no?, en condenar una situación así. En general no soy una persona así de añorada, soy más bien tirado al proyecto siempre, ¿no? Me vine porque tenía ese proyecto de Bruselas que me parecía tan importante, ¿no?, del Islam en Europa, y trabajé año y medio hasta que me dio un telele, bueno, tuve una embolia y tal, y me tuve que curar bastante tiempo, y ahora mismo, pues, bueno, no tengo yo las facultades que tenía antes y tal, pero vamos, todavía sigo aquí, pues, en alguna comisión de justicia y paz, en alguna comisión de interreligiosa y tal, y luego también me ocupo de los enfermos en casa. O sea, que un cuidador enfermo que se ocupa de los enfermos, pero vamos, yo creo que es una bonita labor, que me gusta y bueno, pues ahí andamos, En cuestiones de hospitalidad y eso, bueno, nos dan 1000 ejemplos, ¿no? He tenido la suerte de tener una familia también, es verdad, muy acogedora. Mis padres eran fuera serie, mis hermanos, casi todos han estado en Argelia también, y he tenido muchas familias argelinas que venían a mi casa y todo eso. O sea, en mi casa, bueno, son conocidos los argelinos y tal, muchísimos, y lo han pasado muy bien y tal, familias y amigos y tal. Pero, o sea, yo creo que la hospitalidad sí es una gran virtud que hoy en día la necesitamos, sí, porque nos estamos desolidarizando, pero de manera a toda marcha, ¿no?, a toda marcha con todo este mundo de la inmigración y tal. Me gustaría meterme más en este mundo de la inmigración, pero ya te digo, tengo cantidad de compañeros y cantidad de la iglesia está muy metida en las CIES y en todas estas cosas y tal. Yo mismo, o sea, noto ahora los límites que tengo y, bueno, pues ando ahí haciéndolo con todo, pero, o sea, me encuentro bastante limitado, ¿no?, ¿entiendes? Pero, bueno, de todas formas, ¿qué te digo? O sea, lo que ha sido mi vida, lo que me ha marcado la vida, lo tengo ahí dentro y la verdad es que, bueno, eso yo creo que sale todavía por todos los poros y... Dos personas. Uno, Mohamed, que era más joven que yo, y que ese fue como mi hermano menor. Pero realmente, hasta tal punto que digamos, o sea, compartíamos todo. O sea, con él, por ejemplo, oye, Miguel, ¿vas a Argel? ¿Necesitas traer? Sí. Nunca hablábamos de dinero, nunca hablábamos, oye, Mohamed, hay esto. Mohamed, por ejemplo, cuando yo me tuve que marchar por cargo y la casa se quedó vacía, había padres blancos que bajaban entonces al Malí y tal, y que hacían etapas donde estábamos nosotros. Podía venir cualquiera, él lo recibía, lo guardaba, los llevaba a casa a comer, se ocupaba, o sea, como si fuera casi como un padre blanco. Algunos decían, incluso, tú eres padre blanco, era negro, ¿eh? Pero Mohamed, ya digo, una persona muy ya digo, murió joven, con una enfermedad esta de... ¿Cómo se llaman? Que se forman ahí con pelos de animales. Esto, bueno, total que, bueno, y murió, estaba 12 días en coma, le digo a su sobrino, oye, dile que voy, que me espere, que llego.
2 veces me ha ocurrido en la vida, que me espere que llego ya. Le decía, tú dile al oído. Estaba en coma, ¿eh? Efectivamente, el día que pude ya coger el autobús, 800 kilómetros para ir a Adrar de Verdaya, llego allí, o sea, llamo a otro Mohamed también, oye, Mohamed, ¿me vienes a buscar? Vamos al hospital. Sí, sí, ahora ya llego, estoy cerca. Efectivamente. Y en el camino le llamaron a este Mohamed, oye, ha muerto el otro, Mohamed, el amigo mío, ha muerto. O sea, fue directo al hospital, su mujer allí en tierra, gritando, Miguel, tu amigo ha muerto, tu amigo ha muerto. Bueno, ya te digo, joven todavía. Y luego otra persona también, ese yo le llamaría Tayeb, es mi hermano mayor, un hombre de una bondad, de un corazón, o sea, una cosa así, por ejemplo, un ejemplo de esa bondad, ¿no? Era nuestro cocinero y una noche de invierno, noviembre, así frío, porque estábamos en la montaña, y no era en Adrar, en Naisefra, en el Atlas, y esto nos da la cena y se va a su casa, ¿no? En el camino encuentra a un hombre tirado por el suelo y tal, y le mira bien, le conocía, y era Mesdub, era un hombre simple digamos, y entonces le coge, medio muerto ahí del frío y tal, le lleva a casa y tal, y le tuvo en casa 12 años hasta que murió. Y no era ni de la familia ni nada, oye, allí en casa. O sea que son ejemplos que te dices, bueno, ¿tú de qué hablas aquí? De caridad y de esto, mira esto, ¿no? 12 años, y ese hombre, ya te digo, con los críos, tenía 8 hijos, 8 o hasta 9, tío. Y ya digo, con los críos y tal, pero ya era hablando y todo. Y un día salió de casa, un poco como algunos animales, ¿no? Que se van y tal, y lo encontraron muerto en el desierto. Mesdub, sí. O sea, estas dos personas, Tayeb y Mohamed, han sido para mí, bueno, pues, más que una familia, te digo. Me gustaba mucho la música, pero no me gustaba la música árabe, es curioso, ¿eh? En cambio, la música kabil, Abba Bein Nuba, que toda Europa en un momento lo conoció, Abba Bein Nuba, me encantaba. Y luego los grupos marroquíes, porque nosotros como folclore ahí en Adrar eran los grupos marroquíes. Estaba el Jiljilara, un grupo que luego el rey lo suspendió porque era bastante revolucionario, eran estudiantes, y el Jiljilara, que luego estaban también Ángel Lil, la gente de la noche, también otro grupo también muy bueno, que me encantaban por ritmo y por todo. Bueno, sí, mucho, me gustaba la música. El desierto sí que me ha marcado, y bueno, la vida en el desierto, lo conocí mucho, y luego como hobby también tuve la suerte de conocer una persona muy dada a la prehistoria y tal, y claro, el Sahara, o sea, la prehistoria la tienes por todas partes, ¿no? Y la geología también es un museo abierto, ¿no? Y entonces, claro, tú en el desierto, llega el viernes, antes era el domingo, luego el viernes, y tampoco tienes para ir al cine o ir a un restaurante o así, no, las invitaciones en la familia y tal, pero durante el día, venga, vamos a salir un poco, y de esas cosas que un día, encuentras una flechita y tal, y ya, entonces ya está. O sea, la prehistoria y tal se vuelve un hobby muy interesante de estudio y tal, y he tenido compañeros muy fuertes, uno que hizo un museo, que ha hecho un museo que ya es nacional y además en el Golea, y el otro que murió, pero habiendo hecho unos estudios muy importantes sobre la prehistoria en Argelia, sobre todo el Neolítico, que es riquísimo en grabados rupestres, Luego en Tamarrasset están las pinturas, pero nosotros ahí en el Atlas teníamos grabados, la pintura desapareció porque es un clima húmedo y tal, pero preciosidades de hace 9000 años, y bueno, esos son hobbies así que también te distraen un poquitín y cambias un poco del ordinario. Uno, el couscous, que es la comida, digamos, nacional, el plato nacional, ¿no? Que sabes que es el primer plato nacional también en Francia ahora, la Francia culinaria. Pues primer plato nacional francés es el couscous, por la inmigración y todo eso, y los franceses que han hecho la guerra allí, que han estado mucho y tal, es el couscous. El couscous, el del sur, era ideal, era fabuloso. Y luego en Adrar otro que se llama el Hubs del Gela, que era una especie de crepe, ¿no? Muy finas, que se hacían en unos cántaros rotos, donde se hacía el fuego y la masa se ponía en las paredes del cántaro, se va haciendo y luego ya se pone eso, se hace una salsa riquísima con unas lentejuelas chiquititas que se llaman allí en Adrar y tal, y se come con la mano, claro, todo eso era, bueno, fabuloso. Yo creo que por grandeza, por todo, por belleza y tal, son Tamarrasset y Janet, donde los tuaregs, ¿no? Pero a mí, digamos, en cada sitio donde he estado siempre he tenido una frontera.
Si voy a tal sitio, tengo que ir a tal sitio. Y por ejemplo, uno fue, cuando estaba en Béchar, digo, tengo que ir a Tindouf, si posible, pero estaba militarizado, era más complicado, pero está Tabelbala. Si habéis leído León el Africano y todo eso, Tabelbala pues es la primera etapa hacia el Malí. Y tengo que ir ahí, pasé yo toda una fiesta de esto. Y luego estaba, por ejemplo, claro, tenía que ir a donde los tuaregs, estuve en Tamarrasset, claro, y luego sobre todo otra, que el lugar se llama Tin Zumaitek, y Zumaya es mi pueblo, ¿no? Y digo yo, Zumaitek, y hay unos grabados rupestres, grabados no, pinturas rupestres, las más preciosas de todo el desierto, seguramente grandes, enormes, preciosos, ¿no? Y por fin lo conseguí el año que ya terminé en Argelia, ir allí y pasar una semana allí en la alta planicie, entre la frontera de Libia y Argelia, muy bonito. De una manera muy filosófica, ¿no? Pero que por fin puedan conocer, yo diría, como un siglo de las luces, ¿no? Es decir, en el sentido de una toma de la situación de una manera más racional, más, ¿me entiendes? O sea, lo que fue el siglo de las luces en Francia, en Alemania, en España también, etcétera, etcétera, ¿no? A ver cuándo llega. Y las primaveras árabes, pues, apuntaban hacia ahí, pero bueno, es más complicado. También lo queremos hacer en 3 años, y no puede ser. O sea, en Francia, la Revolución Francesa, a ver cuántos golpes de Estado prácticamente tuvieron hasta que ya la cosa se puso ya un poco más en serio. Durante 5, 6, 8 años ahí aquello era un follón, ¿no? Y nosotros queremos que en unos meses que Túnez sea ya, que Libia, que todavía están viviendo ahí en tribus, ¿no? Que sean, quiero decir que tiempo al tiempo, pero ese sería mi deseo profundo, ¿no? Que lleguen también incluso en su propia religión, pues a introducir la racionalidad, pues de manera un poco más estrecha, ¿no? Que tienen medios para eso, pero bueno, hoy por hoy no es el momento todavía.